tardes a todos. Veo que ya se están uniendo poco a poco, que están saliendo otra reunión, otra ponencia, entonces, eh, bueno, ya quieren comenzamos. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta ponencia que tenemos como Dell Technologies. Les agradecemos su presencia y su interés por nosotros. Hoy día tenemos una plática bastante especial para todos ustedes. Como saben, bueno, pues nosotros constantemente estamos cambiando, estamos ahora sí que haciendo que esto gire, y hoy día, pues en momentos como estos, en los donde requerimos hacer nuevas cosas, tener nuevas ideas, pues justo queremos darle un vuelco a las pláticas, ¿no? Y precisamente por eso hoy tenemos un invitado especial, directamente traído desde el Cono Sur, precisamente para ustedes. Es una plática bastante interesante. Entonces, bueno, les presento a nuestro querido invitado. Él es Felipe Montenegro. Felipe Montenegro es un experto en comportamiento humano, es un keynote, es escritor, es orador, es tecnólogo positivo. Él es un ejecutivo internacional dinámico y positivo con un historial de logros en la región y una gran capacidad para conectar, motivar e inspirar. Eso pues, evidentemente nos ayuda más en estos momentos. Es un ingeniero por la parte didáctica, es ingeniero en negocios con un máster en marketing y máster en psicología positiva, bien importante hoy más que nunca. Es un experto también con más de 10 años en la industria de tecnología y valor. Actualmente se desempeña como líder de almacenamiento de canales a nivel Latinoamérica. Él es responsable de la estrategia de ventas de Dell Technologies, principalmente en la línea de negocios de storage, a través de todos nuestros canales y nuestra cadena de suministro de América Latina. Él está reportando directamente a nuestro VP, Álvaro Camarena, quien es, pues, como saben, nuestro Senior Vice President. Y pues bueno, sin más ni más, mi querido Felipe, pues nuevamente agradecemos el tiempo que nos brindas. Sabemos que tenemos una diferencia de horario, entonces pues es más que un gusto tenerte aquí con nosotros. La audiencia es toda tuya. No, don Javi, muchas gracias a usted y al contrario, a mí me llena de alegría siempre conectarme y estar acá con ustedes, de verdad, es un tremendo honor estar acá. Y yo les cuento algo que para mí es súper importante. Todo lo que contó don Javi de mi currículum son cosas que quedan como dicen, en las heridas, pero lo importante es que estamos acá bajo una realidad que nos une a todos, que efectivamente creo que nadie quedó ausente de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que no existe un ser humano en la Tierra, y antes de partir les cuento lo que a mí me pasó. Cuando empezó esto del COVID, nosotros teníamos un viaje a Panamá para el Partner Advisory Board de Centroamérica y el Caribe. Y una de las cosas que le dije a mi esposa fue, jamás este virus va a llegar a Latinoamérica, así que déjenme viajar tranquilo. No sé si ustedes, si hay alguna señorita o caballero de América Latina, pero las mujeres latinas siempre tienen la razón, así que háganle caso en todo. Entonces mi esposa te dijo, pero ¿por qué vas? Y le dije, mira, nunca va a llegar este virus a América Latina. Resulta que cuando llego a Panamá, a los 2 días de que estaba en Panamá, la cosa se empezó a poner muy fea en mi país natal, Chile. Y creo que tomé el avión de vuelta más asustado en mi vida. Llegué al aeropuerto, tuve que firmar cosas, hacer cuarentena y todo. Entonces creo que lo primero que nos conecta es este famoso virus. Pero quiero que se hagan esta pregunta ahora y nos hagamos esta pregunta al final de la presentación. ¿Cuántos de los que estamos hoy día en esta presentación, si quieren nos ponen en el chat, creen que el futuro va a ser mejor que ahora? ¿Cuántos de nosotros creemos que el futuro va a ser mejor que ahora o que el pasado que conocíamos? La pregunta al final de la presentación, si vamos a tener más sí o más no. Así que, sin más, don Javi, ¿le parece iniciamos? Y quiero que nuestros participantes nos digan, ¿cuántos creen ahora, antes de empezar, que el futuro va a ser mejor que, que lo que vivíamos antes? Yo los voy ¿Qué? contabilizando, perdón, mi querido Felipe. Yo los contabilizo, y también nada más recordarles que todas las preguntas está abierto el chat para poderle preguntar a Sí, Felipe cualquier duda que tenga. y de hecho, don Javi, buen punto. Pregunta que tengan, la hacen y por favor me la dejan saber, porque esto no es un monólogo, es una presentación. Y bueno, yo sé que todo dice mejor porque estamos en México, un gran país, y efectivamente lo vamos a ver aún mejor. Y miren, yo he tenido la suerte, amigos, de poder, por cosas del destino, no fue premeditado, de estudiar neurociencia y psicología en estos últimos años haciendo un máster.
y no podía haber llegado más acorde a lo que estamos viviendo con el COVID. ¿Qué fue lo que pasó con el COVID y qué fue lo que significó en nuestras vidas? Yo creo que nadie en el planeta, si lo hubieran preguntado que las aerolíneas iban a quebrar, que Hertz iba a quebrar, que Victoria's Secret iba a quebrar, o sea, ninguna posibilidad. Y yo les cuento la historia con mi esposa porque fue algo real. Yo pensé que nunca iba a pasar. Pero la pregunta que hay acá es, ¿qué estábamos hablando antes del COVID? Y yo les quiero contar un poquito de eso. Justo un año antes del COVID, hicimos una charla que se llamaba ¿Cómo? Y una de las cosas que vimos en cómo veíamos el futuro es que la transformación digital era algo inminente. Pero lo importante hoy día es esta frase, que el COVID, ¿qué fue lo que trajo? Ya no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época que le va a impactar a nuestros hijos, que nos va a impactar a nosotros, que le va a impactar a sus familias, que le va a impactar a los negocios. Pero en todos los caminos de la historia, los cambios de época han traído progreso y han traído cosas mejores. Lo que quiero hoy día con mucho cariño presentar es cómo ese cambio de época lo vamos a afrontar todos juntos para que todos nosotros hagamos una vida mejor. Y partiendo de la historia, para los que no conocen a Satya Nadella, es el CEO de Microsoft, el número uno de Microsoft actualmente, y él en una charla de North Americas dijo que se habían avanzado 2 años de transformación digital en 2 meses. Y para ser sincero, yo creo que nuestra querida Latinoamérica no fueron 2 años en 2 meses, fueron 20 años en 2 meses. Y la gran pregunta que hay, por si acaso, Javi, voy a sacar el video por si se pone inestable la conexión, Sí, ¿le parece? correcto. Perfecto, para poner la presentación. Entonces, si Satya Nadella dijo que fueron 2 años de transformación digital en 2 meses, que fueron 20 años de transformación digital en 2 meses en Latinoamérica. Y la pregunta que se hacen ustedes es ¿por qué? Nosotros vivimos una realidad latinoamericana donde hemos visto que hay negocios muy tradicionales, la banca, las empresas públicas y etc. Pero para explicar un poquito de esos 20 años en 2 meses, hay una analogía que yo quiero regalar el día de hoy. Henry Ford, en el año 1900 algo, fue una feria tecnológica en la que él iba a presentar el automóvil. Y cuando llega con el automóvil, en la feria habían muchos exponentes, pero todos presentaban exactamente lo mismo. Carrozas y comida de caballo de mejor calidad. Porque eso era lo que el futuro decía que iba a ser. Henry Ford llega con el auto y no gana la feria. Entonces la pregunta que se hizo Henry Ford, y le fue a preguntar a los jueces, fue ¿por qué no gané el premio? Porque si tenía una cosa que es el automóvil. Y fue porque le dijeron, Henry, tu invento es extraordinario, pero no sirve de nada, porque para que tu invento funcione, tiene que estar pavimentada las calles. Y el mundo es de tierra, Henry. Así que van a pasar cientos de años antes de que todo el mundo esté pavimentado. Henry Ford le tocó el hombro al juez y le dice, no te preocupes, ya me dijiste lo que tengo que hacer. Henry Ford pavimentó el mundo y el 36% del PIB del planeta pasa por las carreteras de Henry Ford. ¿Qué es el COVID? El COVID fue el pavimento de tecnología del mundo. El COVID vino a pavimentar las carreteras tecnológicas en todos los países del mundo, no solamente en Latinoamérica. Y yo le hago una pregunta a todos aquellos que tenemos familiares o amigos o incluso personas que viven en el interior del país o en pueblos que no están cercanos a las ciudades. Yo tengo un amigo que vive en un pueblo al interior de Chile donde nunca en una escuela pública del interior había habido un computador, nunca. Llegó el COVID y tuvieron que llevar internet, tuvieron que llevar computadores al interior del país. Esos son los pavimentos de la tecnología. Yo les puedo asegurar que en México, todo el planeta, y México obviamente también, ya tiene tecnología en su casa, independiente de dónde esté, y las empresas tecnológicas llevaron el Internet a todos los lugares. Entonces, llevando al primer paradigma, el COVID vino a pavimentar de tecnología el mundo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos caminos? Que Henry Ford lo hizo con el automóvil y el COVID lo hizo con la tecnología.
que hay que entender para todos los que estamos acá y vendemos tecnología, cómo cambia el paradigma. Tenemos que entender cómo cambiaron las reglas del juego y cómo nos vamos a reinventar. Por ejemplo, para los que están bastante cercanos al concepto de depreciación o el concepto de activo, un activo o un objeto o un bien que tuviera depreciación, antes podía tener un plazo muy largo, hoy día pueden ser días, y todos los beneficios que daban ciertas cosas que se daban por hechas, hoy día no lo tienen. Les voy a poner un ejemplo real de México. Ustedes, si le hubieran dicho que podían arrendar en el DF, en Santa Fe, abajo del lugar donde están todas las oficinas, una cafetería, ¿era bueno o mal negocio? ¿Qué me habrían dicho ustedes? Vamos a poner una cafetería, de hecho, la única cafetería en ese lugar de Santa Fe, abajo de la oficina. ¿Era bueno o mal negocio? ¿Cuántos de ustedes dicen que era bueno o malo? ¿O cuántos de ustedes, si se lo hubiera arrendado a un precio bastante razonable, lo hubieran hecho? Me imagino, y le agradezco por su participación, todos hubieran creído que era bueno. ¿Cuánta gente se movía en Santa Fe? ¿Cuánta gente viajaba? Don Alejandro dice buenísimo. Le aseguro que todos los que vendían cafés y vendían comida en ese lugar hacían muchísimo dinero. Pero de un día a otro, no estamos hablando de meses, no estamos hablando de años, no estamos hablando de décadas. De un día para otro se define algo que se llama cuarentena, que no pasaba de hace 100 años, y se cambió el paradigma. Una cafetera que hoy día está en Santa Fe compite con una aplicación de delivery al mismo precio. O sea, si yo le llevo el café de la punta del cerro o de la cafetería de Santa Fe, el precio lamentablemente es el mismo, pero uno paga una fortuna de arriendo y el otro no paga casi nada. La pregunta es, en ese cambio de paradigma, se cambió, se reinventó el tablero. Entonces, cuando nosotros entendemos que cambió ese paradigma, es cuando pasamos a entender de que estamos en una nueva economía. Una economía que era regida por el producto precio plaza, y tenemos que entender que el producto precio plaza por 100 o por 200 o 400 años estaba siendo una de las realidades de factores de competitividad. De hecho, no es una persona muy buena, lamentablemente no puedo ver su nombre, dice que es muy difícil que la tecnología llegue a muchas personas en lugares remotos donde se tiene que caminar y aún no hay luz. Le cuento una cosa, doctor, si me da su nombre mejor para tratarlo por su nombre. Es muy bueno su comentario, porque le hago una pregunta a usted. Con COVID y sin COVID, ¿dónde era más probable que esa persona le llegara la tecnología antes? ¿Con COVID o sin COVID? Las personas que tenían lugares remotos. ¿Dónde ahora es más fácil para que le llegue la luz, el internet y un computador? ¿Con COVID o sin COVID? Lo más probable es que hoy día sea más probable que le llegue. Y la razón es bastante sencilla. Como les comentaba, el producto precio plaza regía la humanidad. Existía un lugar donde yo tenía una ventaja competitiva por tener un lugar físico. Yo tenía una ventaja competitiva por tener un lugar donde la gente pasaba, nos guste o no nos guste. Yo podía invertir en publicidad cuando iba en la calle. De hecho, ustedes saben que en México no hay tráfico. De hecho, es muy rápido ir de un lugar a otro. De hecho, lo sé porque una vez me equivoqué y en vez de quedarme en el centro, me quedé en Santa Fe y fue la mejor decisión de mi vida. Estuve como 5 años en el tráfico. Pero la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con un mundo nuevo donde ya no va, donde lo más normal es que todas las reglas cambien? Entonces la Universidad de Harvard nos decía, señores, pasamos de un universo de 3 o 4 dimensiones, producto, precio, plaza, podría ser promoción, pero promociones entra en el nuevo, a un universo de tri a múltiples dimensiones. ¿Qué significa múltiples dimensiones? Todo lo que conocíamos como ventajas competitivas cambiaron. Y la pregunta es, ¿por qué cambiaron? Cambiaron porque lo que antes era una fortaleza, hoy día puede ser una tremenda debilidad. Vuelvo al restaurante de Santa Fe o la cafetería de Santa Fe. Antes tener un contrato en una cafetería de Santa Fe era una tremenda fortaleza. Hoy día, si vamos a vender la comida por una aplicación y tengo que pagar una fortuna por un lugar que ya no entra nadie, es una tremenda debilidad. Entonces lo que era fortaleza se cambió a una tremenda debilidad. Entonces Harvard nos decía, señores,
tenemos que reestructurarnos. Y la pregunta es, ¿qué había que reestructurar? Y Harvard le puso el COC, las capacidades, las operaciones y las conexiones. Pero a mí me gusta ponerle apellido a las cosas. Y a capacidades les puse hábitos. Hábitos. Mi abuelita, que en su vida había ocupado un celular. Mi mamá, que cada vez que me mandaba un WhatsApp, el typing duraba como 3 días, está comprando por delivery. Mi mamá nunca en la vida hubiera comprado por delivery de una aplicación si no hubiese sido por el COVID. Mi abuelita nunca en su vida habría hecho una videollamada conmigo si si no hubiera sido por el COVID. Y los hábitos hicieron que a la fuerza la gente mayor ocupara la tecnología, que les digo que no iba a ser fácil sin el virus. Entonces esos nuevos hábitos de comprar por una aplicación, de comprar por internet, de tener distintas formas de vida, cuando pasan los meses se van adoptando. Y esas adopciones son las que generan cambios en las conductas. Y la pregunta que le hago a todos nuestros amigos que estamos acá, ¿cuántos de ustedes después de la pandemia no van a volver al supermercado? ¿Cuántos de ustedes no volverían al supermercado? La pregunta es, o la respuesta es, yo por lo menos personalmente no sé si vuelva al supermercado. Entonces, el punto está en que eso se termina cambiando mis operaciones, que al final son mis fortalezas. En toda América, y estábamos hablando de los dark store, que son supermercados que tienen las cosas sin ningún tipo de marketing, ordenados alfabéticamente para que las aplicaciones los puedan tomar haciendo ventaja de costo. Entonces, yo tengo que entender cuáles son mis fortalezas y entender una cosa que es incluso más compleja. Vivíamos en un mundo donde teníamos que darnos la mano para cerrar un negocio. Y hoy día, ¿cómo lo vamos a hacer? Si ya no puedo hablar el día, ¿cómo genero relaciones si no pueden haber conexiones físicas? Adoro México. Y una de las cosas que más me gustaba o me gusta de nuestro continente es que somos muy de piel, ¿no? Somos gente que nos gusta abrazar, que nos gusta salir juntos, que nos gusta conocernos. ¿Cómo vamos a entrar a un mundo donde ya no nos podemos dar la mano? Entonces, estos desafíos vienen de la mano a lo que hace mucho tiempo atrás le llamábamos la época de los datos. Cuando Michael Dell, que es un tremendo visionario, o cuando incluso todos los líderes de la tecnología hablaban de la época de los datos, se referían justamente a esto, a una era donde la forma de conectar con el planeta va a ser distinta, va a ser a través de los datos. Y la pregunta es, nosotros que vendemos tecnología, nosotros que vendemos plataformas, que vendemos soluciones, ¿cómo nos va a impactar? Y la respuesta es sumamente compleja, pero sumamente simple. Yo les quiero decir con convicción y alegría que estamos en la mejor industria del planeta para estar vivos hoy día. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la tecnología va a tomar un rol predominante en esta nueva época. ¿Se imaginan cómo habría sido una pandemia en el año 2020, pero con tecnología del 1900? Si hubiésemos sido 7.000 millones de personas en el mundo y no hubiera habido internet, no hubiera habido televisión, no hubiera habido email, no hubiera habido WhatsApp. Yo creo que yo tengo dos niños muy pequeños, de menos de 3 años los dos, y si no hubiera habido internet me suicido. Me tomo, como dijo el presidente Trump, un poquito de cloro y me muero. Porque al final el punto está en que la tecnología tiene que ir siempre de la mano para mejorar al ser humano. Y cuando nosotros hablamos de tecnología, una de las cosas que yo tanto me esmero en hacer con todos mis amigos y mis clientes es decirles esto. Cuando hablamos de tecnología, la tecnología no sirve de nada si no le mejora la vida a alguien, ¿no? La tecnología no sirve de absolutamente nada si no está haciéndole la vida mejor a alguien. Y mi invitación en este punto es que si yo hoy día abriera un canal y nunca hubiera trabajado en TI, yo me diría esto, me diría, Felipe, todo el mundo siempre en tecnología trata de hablar con la misma gente, las mismas compañías medianas y grandes. Pero existe hoy día, gracias a la transformación digital 2.0 llamado COVID, una infinidad de empresas, de pequeñas empresas, de medianas empresas,
que tienen una sed gigantesca por escuchar cómo pueden mejorar su negocio con tecnología. Tienen una sed gigantesca de cómo cambiar un negocio que era tradicional a un negocio digital. Y una de las quejas que siempre tuve fue que en todos los foros de transformación digital hablaban de Uber, hablaban de Airbnb. Y mi pregunta era siempre la misma. ¿Cuándo Uber no fue digital? ¿O cuándo Airbnb no fue digital? A mí me gustaría que tomara una empresa que vendía tacos en la esquina y digan, bueno, él vendía tacos en un puesto y hoy día los vende virtuales. Ah, eso es transformación digital. Pero no me hablen de Uber, no me hablen de Airbnb. Entonces, yendo a ese ejemplo, el tipo que tenía una taquería o tenía un restaurante, ¿cómo se va a la tecnología? Y es por eso que cuando el visionario señor Dell saca un producto llamado Power Store, lo hace justamente para responder a esa necesidad de ocupar una tecnología fácil, una tecnología ampliable y una tecnología que tiene un futuro gigantesco en esta época de los datos. Y viendo este punto, hay una analogía que a mí me encanta contar, que es esta. Las crisis son y van a ser siempre los catalizadores de la riqueza. Las grandes riquezas del mundo se hicieron en crisis. Y la pregunta que ustedes se harán es ¿por qué? Que es una pregunta que yo me hice. Y es porque la gente que vive las crisis se da cuenta de que la analogía de la crisis es como una vela, como la que estamos viendo acá. El fuego es la crisis y la cera de la vela es el mercado. El mercado siempre está rígido, cambia poquito. Hay una pequeña variabilidad, pero no cambia mucho hasta que llega una crisis, hasta que llega una guerra, hasta que llega una pandemia, hasta que llega algo terrible. Porque se enciende la vela y el mercado no tiene otra opción que moldearse. Y al moldearse es lo que está pasando hoy día. Mi abuelita ocupa la aplicación porque no tiene mayor opción. Mi mamá no tiene mayor opción. Entonces, ante esta crisis, el mercado se adapta y se amolda. Y eso lo hemos visto no ahora. Han pasado cientos de crisis en el mundo y siempre ha sido el mismo desenlace. Con la Segunda Guerra Mundial, con la crisis del 29, de la Gran Depresión, con todas las crisis que hemos tenido. Entonces, hoy día, el COVID encendió la vela de algo que nosotros llamamos tecnología, transformación digital. Y el mercado está escuchándonos a todos. ¿Y dónde y por qué tenemos que tomar eso en cuenta? Porque nosotros estamos entrando en lo que le hemos llamado la era de la conexión, que es una palabra que tiene dos significados. La primera, estamos más conectados que nunca a Internet, estamos más conectados que nunca al celular, pero a la vez queremos estar más conectados que nunca a las personas. Queremos volver a salir, queremos volver a ver a nuestros amigos, queremos volver a que nuestros hijos vean a sus amigos. Y al final, si nos preguntan cuál va a ser el legado de esta pandemia, nos va a dejar las conexiones de Internet, pero también nos va a dejar las conexiones humanas con más fuerza que nunca. Y por eso, cuando hablamos de la era de la conexión, es cómo nosotros vamos a ocupar nuestra capacidad de hacer negocios de forma distinta, de mejorar la vida de las personas de una manera distinta. Y aquí les dejo una frase de uno de mis máximos ídolos del planeta, que se llama Sir Winston Churchill. Y una vez en una charla me preguntaban por qué era mi ídolo. Yo le decía, uno, pues está medio loco, claramente tenía raíces latinas, y lo segundo es porque es un tipo que tuvo una visión que salvó, no sé si decir al mundo, pero sí salvó a la realidad que estábamos viviendo en esa época de algo realmente terrible. Y les voy a explicar el por qué. Winston Churchill en el año 43 dijo la frase de que nunca debíamos desperdiciar una buena crisis, que fue muy criticado. Pero él se refería a que las crisis sacan lo mejor de nosotros. Las crisis nos obligan a cambiar el juego y si nosotros entendemos el concepto de la vela, que la llama está encendida, podemos ocupar la crisis para sacar lo mejor de nosotros. Y si no me creen, les voy a contar una historia. Enzo Ferrari, en el año 41, 42, cuando la guerra estaba en pleno apogeo, le pidieron sus fábricas de Ferrari para hacer armamento. Y Enzo dijo, por supuesto, pero déjenmela mejor. ¿Cómo? Voy a seguir haciendo auto. Le dijeron, Enzo, ¿tú estás loco? O sea,
te pegaste con una piedra en la cabeza. ¿Quién va a comprar autos deportivos después de esto? Tú déjame la mejor, yo voy a hacer autos deportivos. De la misma manera, en la crisis del 29, del 29 al 33, el señor Walt Disney aprovechaba la Gran Depresión en partir Walt Disney World e iniciar un proceso que ya todos conocemos. En el año 84, 85, en plena crisis económica, el señor Bill Gates fundaba Microsoft diciendo que todo el mundo iba a necesitar la tecnología en sus casas. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos frena esto? El miedo. ¿Qué nos frena esto? La visión del futuro que tenemos. Y por eso Winston Churchill nos decía que nunca debemos desperdiciar una buena crisis. Y vamos a jugar un pequeño juego. Imagínense ustedes están en el año 43, en Austria, en Viena o en algún país de Europa que está siendo bombardeado diariamente por el régimen nazi, por la Luftwaffe, para los que les gusta la historia. Y apareciera yo por la puerta de su casa y les dijera, amigos, no se preocupen, solo tienen que aguantar, porque queda muy poco. La guerra va a terminar, Europa se va a unificar, vamos a vivir los mejores años de la humanidad, el hombre va a llegar a la luna, va a poder ir manejando Europa sin fronteras, con una moneda común, y vamos a pasar los mejores tiempos de la humanidad, llamada la época dorada. Ustedes me hubieran mirado y me hubieran dicho, claramente, este le hace las drogas, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿ese viajero en el tiempo en el 43 tenía la razón o no? Absolutamente. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de crisis, hay una tremenda oportunidad. Nuestro mensaje es que yo sé que muchos no tienen miedo, pero para los que tienen un poco de miedo del futuro, los queremos dejar invitados como Dell Technologies a pasar del miedo a la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza no es que algo esté mal. La esperanza es, una vez en una charla me dijeron que la esperanza era como tener una esperanza divina, de fe. No es eso. El doctor Martin Seligman de la ciencia nos explicaba que la esperanza es cuando uno se siente mal, pero tiene un sentido el sentirse mal. La desesperanza es cuando uno se siente mal y no tiene un sentido el sentirse mal. Entonces el doctor Seligman nos decía, si hoy día nos sentimos mal, todos estamos cansados, todos estamos fatigados, todos hemos tenido familiares sin trabajo, yo tuve familiares enfermos, mi hijo nació en pandemia, no sabe lo terrible que fue ir al hospital y vivir ese evento, pero yo creo en un futuro mejor y creo, esa es la esperanza, cuando uno lo pasa mal, pero sabe que hay un futuro mejor. Y la invitación que queremos dejarles es que ustedes están en la industria perfecta para crear ese futuro positivo. Estamos en la industria de tecnología. No estamos en la industria ni de los autos, ni del petróleo, ni de los hoteles, ni de la comida de restaurante. Estamos en tecnología. Y nosotros tenemos una tremenda, pero una tremenda responsabilidad en llevar el mensaje de la tecnología al mundo y mejorar la vida de las personas. Y los quiero dejar cordialmente con mucho cariño invitados a que creemos en nuestra mente el futuro mejor y me despido con esta palabra. El señor Walt Disney murió antes de ver Disneyland, de ver Magic Kingdom. Y en el discurso de su velorio, cuando lo estaban velando, el presidente de Disney dijo que le daba mucha pena que Walt Disney no haya podido ver esto. Luego habló su esposa y dijo lo siguiente: me duele en el alma que nuestro presidente se haya equivocado tan garrafalmente. Porque Walt Disney no solo vio esto. Él vivió aquí por 40 años. Él vio cómo se abría el parque por cientos de días. Vio a Mickey dándole helado a los niños. Vio a Pluto saludando desde el carro alegórico. Vio los fuegos artificiales noche tras noche, antes que cualquiera de nosotros. Van a pasar 50 años y no va a haber alguien que haya estado más en Disney que mi marido. Entonces, quiero dejar con ese mensaje de optimismo, que vivan en el futuro positivo, que ocupemos juntos las herramientas que nos dan estas tremendas compañías y juntos creemos ese gran futuro que está por delante. Así que le paso la palabra a don Javier y les digo, el futuro va a ser optimista. No todo el mundo tuvo la suerte que tenemos nosotros de estar en esta industria y ahora ser digno de estar ahí.
Muchas gracias, don Javier, y a nuestros hermanos de México por estar acá el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Felipe, pues, una plática bastante interesante, como siempre. Nosotros tenemos el privilegio de tenerlo en la compañía, de siempre, si tenemos algún detalle o de repente estamos cabizbajos, pues tenemos la oportunidad de poder platicar con él y siempre salimos motivados. Entonces, justo esa era la intención que teníamos al pedirle a Felipe que nos ayudara con esta ponencia. Nuevamente, gracias, Felipe. Y bueno, a todos los de la audiencia, muchísimas gracias pues, por entrar. Quisimos hacer algo distinto. Como saben, pues todo el catálogo de Dell Technology está abierto ahí con CBA. Felipe es el líder de la parte storage, entonces él va a estar muy contento y agradecido que comiencen a vender PowerStore. Entonces, por favor, no dejen de comunicarse con nosotros. Nuevamente, gracias por su tiempo y pues, cualquier duda o comentario estábamos a su orden. Soy su servidor Javier Piña y, bueno, pues, cualquier duda, con gusto podemos atenderla. Si no hay nada, pues les agradecemos el tiempo. Sabemos que tienen otras pláticas adelante y pues hasta luego. Gracias, Felipe. Gracias, Gracias a equipo. todos. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Bye bye.